justamente para empezar a hablar de esas enfermedades huérfanas está con nosotros el doctor Harry Pachajoa. Él es un médico especialista en genética médica, máster en genómica y genética médica. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Buena energía, bienvenido. Doctor Harry, buena energía, bienvenido. Harry. Bueno, empecemos hablando por lo más básico. ¿Qué es una enfermedad huérfana? Bueno, una enfermedad huérfana son enfermedades crónicas, discapacitantes, que atentan a la vida, que generalmente uno las considera cuando tiene una prevalencia de 1 en 5.000 para Colombia, o más raro. Podemos decir que estas enfermedades se distribuyen geográficamente en todo el país. Hay diferentes condiciones que están asociadas a diferentes regiones. La región del Pacífico tiene un gran número de enfermedades raras o huérfanas, y la región de Antioquia probablemente tendrá unas diferentes. ¿Por qué se les llama, doctor Harry, huérfanas o raras? Porque tenemos, obviamente no les da sino un porcentaje muy pequeño de la población, pero si nos vamos, por ejemplo, al síndrome de Down, pues también le da a un porcentaje de la población pequeño, pero ya son enfermedades que se ha avanzado muchísimo al respecto. Bueno, entonces son dos conceptos como diferentes que se utilizan de manera en común. Uno de los conceptos es enfermedad rara. Estamos hablando de la prevalencia, el número de nacimientos, el número de casos que se presentan por un número de nacimientos. Estamos hablando que para Colombia es en 1 en 5.000 o más raro, es decir, condiciones genéticas o condiciones huérfanas o raras que se pueden presentar con una prevalencia de 1 en 1.000.000 o 1 en 10 millones. 1 en 1.000.000 son las ultra raras. Y cuando estamos hablando de enfermedades huérfanas específicamente, estamos hablando de enfermedades que todavía no tienen como una cura específica como tal. O sea, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, claro. Pero nosotros utilizamos el término por similitud, porque digamos generalmente las enfermedades huérfanas que no tienen una cura o un tratamiento específico, pues tienen una prevalencia extremadamente rara. Entonces hay que diferenciar también, una cosa es enfermedad rara, huérfana, defectos congénitos, enfermedades genéticas, porque el síndrome de Down, por ejemplo, no es una enfermedad rara. Claro. Es una enfermedad genética, pero el síndrome de Down se presenta en 1 de cada 660 nacimientos para la ciudad de Cali. Es decir, no sería una enfermedad rara o huérfana. Y hay cerca de 8.000 enfermedades raras en conjunto aproximadamente. 8.000 enfermedades 8.000 enfermedades raras en conjunto. Doctor, ahorita usted que me estaba respondiendo mi primera pregunta, respondió algo que hizo que a mí me surgiera una pregunta en mi cabeza. Usted decía que algunas enfermedades dan por regiones. O sea, que en una región hay una enfermedad huérfana, en otra región. ¿Eso tiene algo que ver con la región en sí? O sea, hay algunas enfermedades que se adquieren por el entorno o por el país donde están o por el tipo de alimentación que tienen las personas que están en ese lugar. Bueno, entonces Colombia es no solamente biodiversa por la parte ecológica, sino que también tiene una biodiversidad genética. Digamos, hay que pensar que el ser humano habitó en lo que es Colombia desde hace 20.000 años aproximadamente. Y digamos hay unas corrientes migratorias diferentes. Después de 1500 llega a territorio colombiano, digamos europeos, no solamente españoles, sino portugueses, y se van ubicando en diferentes regiones específicas. Después con la diáspora africana, digamos del proceso de esclavitud, cuando ya el número de indígenas era mucho menor en territorio colombiano, pues comienzan a llegar de ciertas regiones de África, no de todo. Y después en la conquista, la colonia, algunos africanos escapan, digamos, esclavos africanos escapan y quedan en algunas regiones. Hay una distribución interesante en cuanto a la población. Nosotros todos los colombianos somos diferentes físicamente, pero por regiones pueden haber algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, en una parte de Nariño podemos vernos, digamos, más europeos. En el Cauca nos podemos ver un poco más nativoamericanos, indígenas, y en la parte de la región del Pacífico, una parte de más, digamos, de ancestría africana. Entonces, si usted tiene una ancestría africana, por ejemplo, para la ciudad de Cali, porque nosotros acá en la ciudad de Cali tenemos un componente europeo, un componente indígena, pero tenemos un componente africano bastante importante, tenemos una prevalencia muy grande, muy alta, de un trastorno hematológico que es la anemia de células falciformes. Diferente que si nos vamos, por ejemplo, a los llanos orientales, donde la ancestría un poco nativo americano, indígena es mucho mayor, o en el Cauca específicamente, en unas regiones del Cauca, de la cordillera, pues va a ser muy diferente. Entonces, por regiones, como usted lo está explicando, Sí. la prevalencia es mayor o menor. Exactamente.
Y es por eso que, digamos, ahí tiene que ver mucho la genética, y ahí tiene mucho que ver lo que nosotros trabajamos en la Universidad ICESI y la Fundación Valle Lilí, que tratamos de identificar primero los patrones de poblamiento desde hace cientos o miles de años y dónde están los pacientes, dónde están esos pacientes. Y hay que tener en cuenta de que nosotros aquí en Cali, pues tenemos todo el sistema de salud súper bien organizado, tenemos hasta cuarto nivel, está la Fundación Valle Lilí, está, digamos, el hospital departamental, está una serie de hospitales, Imbanaco, Club Noel, que, digamos, pueden tener enfermedades raras. Pero sí se puede llegar a determinar cuáles realmente son las causas genéticas en alguna de esas enfermedades raras. Sí, en el 80% de las enfermedades raras, de esas 8.000, sí, el 80% se encuentra la causa genética. Y ya existe, en la gran mayoría de los casos, tecnología y que la tenemos acá, como para poder hacer un diagnóstico. De acuerdo a esa causa vendría el tratamiento entonces. En algunos casos, en la gran mayoría de los casos no hay tratamiento, simplemente es el manejo multidisciplinario, y que ahí es otro punto, ¿no? Que digamos, y ahí también es un llamado, ¿no? Es decir, bueno, uno tiene enfermedad rara, tiene que tener una atención, hay una legislación especial para una atención integral, pero digamos, hay pocos sitios que podrían tener como ese manejo multidisciplinario, ese enfoque integral que uno debería tener con los pacientes con enfermedades raras, porque aunque tiene una distribución geográfica para todos y no determina estrato socioeconómico, definitivamente los que tienen estrato socioeconómico más bajo y los que pertenecen a aislados geográficos, los que son nativoamericanos o indígenas, o los que fueron aislados geográficamente por su ancestría africana, pues va a tener menos oportunidad de tener una atención de la calidad que merece todos los colombianos. Doctor, ¿cómo un padre de los que nos están viendo, los padres de familia que están ahí en sus casas y que de pronto quisieran saber cómo alertarse y cómo darse cuenta qué síntomas tienen que ver para decir, hey, de pronto mi hijo o mi sobrino o mi nieto tiene una enfermedad huérfana? ¿Cuáles son esos síntomas que ellos pueden ver? ¿O simplemente es por descarte? Le empiezan a hacer exámenes y descartan hasta que llegan a que es algo que nunca lo han visto. Bueno, ahí tenemos muchas limitaciones. Hay, por ejemplo, con la Secretaría de Salud, con el grupo de Solange Mosquera, con el grupo de la Universidad ICESI, el CIACER, la Universidad del Valle, con otro grupo a nivel internacional, pues hay, por ejemplo, unos resultados de un proyecto que se llama Proyecto En Serio. Y, por ejemplo, te doy datos que en promedio puede ir desde 5 a 10 años desde que un paciente va de médico en médico tratando de buscar un diagnóstico específico. Pero digamos, hay cosas que uno puede tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, infecciones a repetición, mucha infección a repetición, debilidades musculares, caídas, historia familiar, de que, digamos, historia familiar de déficit cognitivo o anteriormente denominado retardo mental o de algún tipo de discapacidad. Todos esos son marcadores que podemos tenerlos en cuenta para que una persona pueda cuestionarse que tiene una enfermedad rara o huérfana. Y lo otro es que en los últimos años ya tenemos acceso a la consulta genética, en los últimos años ya tenemos acceso a diagnóstico genético. Todavía nos falta mucho. Por ejemplo, en el último listado del número de pacientes son como 85.000 pacientes para este año notificados, que ese es otro punto importante. Que, por ejemplo, nosotros en nuestro hospital notificamos a todos los pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Somos como el número 1 en notificación o diagnóstico de Colombia, pero probablemente no lo están haciendo en otros lugares y no sabemos cuántos hay. Y si no sabemos cuántos hay, no podemos crear como centros especializados para que atiendan un grupo específico. Okay. Pero entonces en Colombia, doctor, ¿cómo estamos para el diagnóstico de este tipo de enfermedades? ¿Qué tan avanzados estamos? Bueno, yo creo que si nos comparamos con la región, cuando digamos nos comparamos con toda Latinoamérica, Colombia tiene acceso a tecnología de punta, digamos, en diagnóstico genético. Tenemos acceso, digamos, se permite el sistema de salud terapias, digamos, terapias de alto costo, porque estamos hablando que algunas de esas enfermedades pueden tener tratamientos que en un año puede costar 1.000 millones, 2.000 millones de pesos, wow, toda la atención. Pero también nos falta llegar a la prevención primaria y secundaria, a diferentes tipos de prevención. Deberíamos de tener existe una legislación de tamizaje, pero que no se está aplicando, para que antes de que inicien los síntomas, el asesoramiento cuando ya has tenido un antecedente,
Todo ese tipo de cosas se pueden hacer, que digamos, podría ser una debilidad. Pero tenemos muchas fortalezas. Nuestro sistema de salud tiene una legislación específica, tiene unos diagnósticos que se permite a través de pruebas moleculares, pero yo creo que lo que nos falta también es que se comiencen a derivar a los centros de diagnóstico, las diferentes especialidades, y que la nueva generación de profesionales y de personas del común entiendan de que pueden existir las enfermedades raras o huérfanas y que probablemente tú puedas tener una y simplemente has consultado con el médico y nunca te han dado con el chiste, ¿no? Con el diagnóstico acertado, que creo que también cada persona que sufre o que padece una enfermedad huérfana es una oportunidad también de estudiarla y de crear ese registro puntual para otras personas que puedan padecer esa misma enfermedad. Doctor, nos están escribiendo todos nuestros televidentes y aquí hay un mensaje con una pregunta para usted. Dice, buena tarde, cordial saludo, me llamo Juan Carlos Giraldo. Por favor, me informan si la distonía cervical es una enfermedad huérfana. Bueno, entonces, digamos, existe un listado, está en la página del ministerio. Realmente no me sé, sí me sé muchísimas condiciones, digamos, en general, pero no sé cuáles, porque no todas están en el listado. No sé si esta específicamente está dentro del listado, tocaría que verificarla, pero estoy convencido y estoy seguro, porque participé en la creación del listado, de que la gran mayoría de distonías están incluidas. Doctor, Entonces, ¿pero ese listado está público? Ese listado está público. Entonces uno coloca listado de enfermedades huérfanas, Ministerio de Salud, y ahí te aparece un PDF con el listado. En Google, listado de enfermedades huérfanas, Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Listo. Y lo otro, que digamos, la distonía cervical puede ser parte de un síntoma, digamos, o un signo de una distonía causada por una enfermedad genética, que esa enfermedad genética sí es una enfermedad huérfana. Entonces mi recomendación, uno, si el paciente tiene una distonía cervical, pues no voy a hacer la entrevista acá en ese momento porque uno necesita saber cuándo le apareció, el tipo de herencia, pero lo ideal es primero neurología, luego genética o neurología y genética al mismo tiempo para poderla clasificar. En muy pocos casos hay un tratamiento específico, pero también podemos valorarlo. Doctor, bueno, muchísimas doctor Harry, gracias. qué interesante todo esto. Muchas gracias por habernos aportado y acompañado en estos primeros minutos de Tardes del Sol. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la invitación. Esperamos seguir contando y desde la Universidad ICES y desde la Fundación Valle Lili esperamos poder seguir apoyando el diagnóstico, el manejo y la atención integral de los pacientes con enfermedades raras y huérfanas. Un gran trabajo, doctor. Buena energía por aquí. Buena energía, doctor Harry. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos Bueno. y la invitada que viene a continuación en este